Buenas tardes, mi nombre es Catherine Ruiz, soy alumna de la Universidad Norbert Wiener. El día de hoy voy a exponer el tema ética y moral para el curso de ética y manejo de conflictos. Soy integrante del grupo número 6. Primero quisiera dar la definición de estas dos palabras, de ética y moral. Moral etimológicamente viene del latín mos moris, y ética del griego ethos. Ambas palabras significan lo mismo. Tienen raíces diferentes, pero significan carácter, hábitos y costumbres. Todas las personas tenemos estas características, un carácter, costumbres que pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros mismos. Si nos basamos o nos centramos, mejor dicho, en la palabra carácter, ¿qué es el carácter? El carácter es lo aprendido en nuestro entorno, de nuestras familias en un inicio, luego en el colegio, las amistades. Es algo que se puede cambiar de acuerdo a el entorno que estamos rodeados y de los conocimientos que aprendamos. A diferencia del temperamento, que sí es bueno diferenciarlo, porque el temperamento es algo con lo que se nace, a diferencia del carácter, y es algo hereditario, es decir, que no se puede cambiar. La suma de estos dos conceptos, temperamento más carácter, es lo que conlleva a la personalidad. La moral. La moral se podría definir como la moral vivida, en la que se cumplen por hábitos, por creencias, quizás hasta por miedos. Por ejemplo, podríamos hablar de la moral en la cultura islámica, que es muy diferente a la cultura judía. Tienen diferentes hábitos, creencias en cuanto a religión, que cada uno aprende por herencia para ser aceptado dentro de su entorno sociedad. La ética se podría definir como la moral pensada. Se cumple a través de la reflexión. Por ejemplo, ¿por qué se dice que es a través de la reflexión? Porque en base a esos hábitos y costumbres que nosotros heredamos o compartimos con nuestra sociedad o nuestro entorno, a posterior reflexionamos acerca de cada uno de ellos. Por ejemplo, en cuanto a religión, nos preguntamos, quizás los católicos y otras religiones, si de verdad existe el paraíso, dónde está y de verdad cuál fue el origen del ser humano, ¿no? Esos serían los ejemplos en cuanto a ética para poder diferenciarlos de moral. Luego quisiera dar las definiciones de estos términos. En realidad suele haber cierta controversia acerca de las definiciones y la distinción de los términos ética y moral. Algunos filósofos ven la distinción como una cuestión de crucial importancia para la filosofía moral, porque piensan que cada uno de estos términos tiene una extensión definida y precisa, y no se deben mezclar sus usos. Según la Real Academia Española, la ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. En cambio, la moral la definen como perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar, en relación con el bien y el mal, y en función a su vida individual. La moral en las diferentes culturas. Quisiera citar algunos ejemplos en cuanto a la moral. Por ejemplo, en la cultura occidental, el saludar con beso específicamente, ya sea a personas conocidas o extrañas, es común saludar de beso, opuesto a la cultura oriental, que no acostumbra saludar de beso, solo hace una reverencia como ven en la imagen y consideran que el saludo de beso es quizás hasta una falta de respeto o sienten que es una invasión a su privacidad. Otro ejemplo sería
acá en América Latina, en Argentina es común o es habitual el saludo entre hombres con beso, a diferencia de otros países, como es el caso de nuestro país. Los hombres solo se saludan de mano, no de beso, no es algo habitual. Estando en el mismo continente, los hábitos y costumbres varían en diferentes culturas. Por último, ya relacionado más que nada a la religión y a las mujeres, en Irán, por ejemplo, las mujeres tienen el deber de usar desde los 9 años el hijab, que es este velo que ven en la foto, que cubre de manera parcial o casi total la cara de las mujeres, a diferencia de los demás países que no son islámicos, que como el nuestro, que no tenemos el deber de vestirnos de cierta manera o de cubrirnos de la manera como se cubren en estos países. Ahora hablemos de la ética en nuestra carrera, en la enfermería. La ética de la enfermería estudia las razones de los comportamientos en la práctica de nuestra profesión, los principios que regulan dichas conductas, las motivaciones y los valores de nuestro ejercicio profesional, así como los cambios y las transformaciones a través del tiempo. Dentro de sus deberes fundamentales con los enfermeros está el compromiso moral de preservar la vida humana, ya que la reflexión ética se basa en el respeto de dos principios fundamentales: la vida y la autodeterminación de la persona. La bioética. La bioética estudia la conducta del ser humano con respecto a la vida, tanto humana como la del resto de los seres vivos, y el medio ambiente. La ética estudia los dilemas relacionados a, por ejemplo, los avances médicos. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, dilemas éticos relacionados a trasplantes, a transfusiones. También los relacionados a la práctica médica en sí. Dos ejemplos muy claros serían la eutanasia y el aborto. Y por último, la manipulación genética y su efecto en la biodiversidad. En la manipulación genética el ejemplo claro sería el tema de la clonación de los seres humanos, y en la biodiversidad también los derechos de los animales, que muchas veces forman parte de pruebas científicas para probar medicinas, productos cosméticos, etc., en los que son usados también los animales. Ahora hablemos de los principios bioéticos. Los principios bioéticos son 4. El primero de ellos es la justicia. La justicia encierra en su significado lo que es la igualdad, la equidad y la planificación. Se basa en atender al más necesitado. Exige tratar a todos por igual sin distinción de raza, religión, etc. También habla la justicia del uso racional de los recursos materiales para evitar que falten cuando más lo necesitamos. El segundo principio bioético es la autonomía. ¿Y qué es la autonomía? La autonomía es la capacidad de tomar decisiones en relación a la enfermedad. Cada paciente debe tener la libertad de poder tomar decisiones respecto a su salud. ¿Y cómo puede hacer esto? Teniendo la información de las consecuencias de las acciones que va a realizar. El siguiente principio sería la beneficencia. La beneficencia se trata más que nada de hacer el bien. Hacer el bien para el paciente como si fuera para uno mismo. Por último, la no maleficencia es evitar hacer daño. Daño físico, daño psicológico, etc. Cualquier daño se debe evitar con el paciente.
Evitar hacer el daño también implica de manera intencional, obviamente, y no intencional. No intencional sería en el caso de dañar a un paciente con alguna acción por desconocimiento, por ejemplo, de algún procedimiento. Ese sería un ejemplo de un daño no intencional, que también está regulado y se debería evitar por el principio bioético de no maleficencia. ¿Cuál es la importancia de la bioética? La importancia es inculcar el cumplimiento de los principios éticos y bioéticos en nuestro personal, como un objetivo esencial de la formación profesional en la actualidad. En tanto, cada vez que se pone en manifiesto con más fuerza la necesidad de preparar al hombre para su inserción plena, responsable y eficiente en un mundo complejo, heterogéneo y cambiante, en el que la ciencia y la tecnología avanzan vertiginosamente y en el que cada día adquiere mayor relevancia la participación del factor subjetivo en el desarrollo social. Ahora, por último, nos preguntamos, ¿por qué estudiamos la ética? Las personas no solo actuamos moralmente, sino que también reflexionamos sobre nuestro comportamiento y el de los demás. Como cuando nos preguntamos, ¿debo hacer esto? ¿He hecho lo correcto? ¿Es justo que haya pasado esto? Etcétera. La ética nos ayuda a fortalecer nuestro carácter, a pensar, reflexionar en qué es lo adecuado e inadecuado y por ende a tomar las decisiones. Finalmente llegamos a estas conclusiones. Los profesionales de enfermería no solo se relacionan directamente con el usuario, sino que también se incluyen en equipos de investigación y desarrollo de nuevas ideas científicas y tecnológicas. Desde esta posición se impone como deber el comprender, aplicar y difundir los conceptos de ética y bioética en el actuar diario y propiciar una atención con calidad y eficiencia. Es necesario formar profesionales de enfermería en el que los valores éticos humanistas sean la premisa fundamental para lograr la excelencia en la calidad de los servicios. Eso sería todo. Gracias.